Urgente, las Fuerzas Armadas de Ucrania sacaron un as bajo la manga en el frente y derrotaron duramente al enemigo. Un golpe certero es el triunfo de Ucrania. El mundo aplaude de pie, incluso Alemania activa los Patriots. Los misiles rusos quedaron suspendidos en el aire, en estado de shock. Putin admitió que está terminando la guerra contra Ucrania. Lo que quedó en Valdai cambió el curso de los acontecimientos. Crimea queda aislada de Rusia. Occidente dio la señal, fin de las ilusiones. El ejército del Kremlin se desmoronó. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. En este mismo momento hay un punto de inflexión en el frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están cambiando de táctica. Los rusos han sido expulsados, es una trampa de fuego. Borov está en pánico, no sabe de dónde esperar el golpe demoledor. Los generales rusos gritan por todas partes sobre nuevas órdenes. Ha comenzado. Rusia intenta abrir un nuevo frente. La dirección de Zaporilla es una zona de combates intensos, donde se decide otro punto de no retorno para los ocupantes. ¿La bomba explota? El Kremlin ha ideado algo impactante. ¿De qué se trata? Lo veremos en el siguiente reportaje. Los rusos tienen cada vez menos posibilidades de esconderse de los drones ucranianos. Así, en el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informaron que en la dirección de Pokrovsk, las pérdidas del ejército ruso en septiembre aumentaron en 1/3 en comparación con el mes anterior, y ascienden a más de 1.850 personas. Todo esto es posible gracias a que se logró ampliar los límites de la zona de control debido a la mejora de las características de los drones ucranianos. Sin embargo, el ritmo de trabajo de la defensa ha disminuido. Alguien cuenta allí 2 veces, allí los 2 primeros días de octubre. En general no hubo ningún trabajo realizado. Por la noche, el 2 de octubre, ya teníamos allí que la defensa había avanzado 8 kilómetros. Hay direcciones que no son tan complicadas. Por supuesto, no estamos hablando de Novopavlivka ni de la línea de frente de Vonolopavlivka, sino del sur de Donetsk, de la región de Dnipropetrovsk, de Zaporía. Allí, en la ciudad, en la frontera, comenzaron a avanzar. Son pequeños avances, pero constantes. A su vez, cerca de Dobropilla continúa la ofensiva ucraniana. Como declaró el día anterior el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, la saliente al este de Pokrovsk fue dividida, lo que permitió destruir a los ocupantes de manera más efectiva y aumentar el fondo de intercambio, y también prácticamente paralizar la aldea de Borova, cuyos ocupantes se vieron obligados a trasladar sus unidades para reforzarla. Al mismo tiempo, en la región de Dnipropetrovsk, los ZVN Kori no solo se apresuraron a exagerar sus escasos logros, sino que incluso recurrieron a mentiras descaradas. Hasta el asentamiento de Verbove. Los asaltantes lograron entrar y grabar otro video con la tricolor declarando que estaba bajo control ruso. Sin embargo, solo unas horas después, los portadores de la bandera fueron eliminados y la bandera ucraniana volvió a ocupar su lugar legítimo. También se informa que los rusos intentaron recientemente abrir una nueva dirección de ataque hacia Zaporilla. Así lo informó el portavoz del Grupo del Sur, Vladislav Voloshin. Según él, los ocupantes ya han intentado atacar allí 2 veces en la madrugada. En uno de los combates, los militares rusos lanzaron un asalto masivo utilizando 6 motocicletas. Las fuerzas de defensa ucranianas repelieron con éxito el ataque. Además, la inteligencia también detectó la concentración de fuerzas rusas en la zona del pueblo de Serebivka. Allí los ocupantes se están preparando para nuevos ataques en dirección a Lukyanivsky. Se sabe que en una de esas direcciones donde pensábamos que iban a hacer algo hacia Zaporilla, hacia las afueras de Zaporilla, por ahora la situación no ha llegado a ese punto, y las fuerzas y medios que han concentrado allí difícilmente les permitirán contar con algún éxito serio. Habrá intentos, lo vemos, pero esperar que allí haya algún tipo de avance o éxitos serios, pues difícilmente.
En el contexto de la intensificación en algunos sectores del frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania decidieron cambiar la táctica de los combates defensivos. Según cuentan los analistas, primero la probaron en la zona de Dobropilla y ahora la aplican en todas partes donde los ocupantes intentan abrirse paso. Según el plan, esto debe neutralizar por completo la estrategia de la Federación Rusa, la creación de las llamadas pinzas que pueden llevar a un cerco. Durante mucho tiempo, en el frente veíamos que el enemigo avanzaba por los flancos, formando esas pinzas. Y nos costaba mucho asimilar todo esto y no actuábamos de manera operativa en cuanto a contraataques desde los flancos contra esas pinzas, y mucho menos con los compañeros y simplemente con la reserva más cercana, donde ellos concentran todas sus nuevas fuerzas. Ahora aquí hemos actuado de manera variada, inesperada, especialmente allí donde el enemigo se concentra en el ataque, por ejemplo, en el formato de flanco interno, y nosotros lo rodeábamos y encontrábamos el golpe más efectivo. Sin embargo, Rusia no pierde la esperanza de lograr nuevos éxitos militares este otoño, según afirman en el Kremlin. Se observa una intensificación del proceso de reclutamiento de nuevos soldados contratados en todo el territorio de la Federación Rusa. Por su parte, los analistas señalan que ya no hay suficientes reclutas ni siquiera para cubrir las pérdidas rusas y mucho menos para crear nuevas reservas. No se atrevieron a ir a todos los frentes, son numéricamente insuficientes y de baja calidad, por lo que pensaron que, con las mismas fuerzas y medios, pero en peores condiciones climáticas, podrían lograr mejores resultados. Esto hizo perder los estribos a Putin. Mientras el enemigo sigue lanzando misiles, Berlín en silencio les prepara una bienvenida. Los sistemas de defensa antiaérea para Ucrania irrumpen en la lucha. Alemania se atrevió a entregar todo un arsenal de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que cambiará el curso de los acontecimientos. El Kremlin está en pánico, pero no puede hacer nada. Ahora los misiles y drones están en manos de quienes al parecer han tomado un rumbo decidido hacia la destrucción de Rusia. ¿Qué arma del aliado está a punto de poner al enemigo de rodillas? Lo sabremos en un instante. Ucrania recibirá 2 sistemas Patriot más de Alemania antes de finales de 2025, y el moderno sistema de defensa antiaérea será proporcionado a Kiev por Berlín con el apoyo de socios noruegos. El fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana y el suministro de misiles para estos sistemas fue discutido adicionalmente por Volodymyr Zelensky y el canciller de Alemania Friedrich Merz durante una reunión al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague. Por separado se abordó la implementación de la iniciativa de la lista de requisitos prioritarios de Ucrania que permite comprar armas estadounidenses con el apoyo financiero de los países miembros de la alianza. En particular, Alemania ya ha financiado el tercer paquete. Alemania es uno de los líderes en el suministro de sistemas de defensa antiaérea a la parte ucraniana. Esto incluye, en particular, los sistemas de misiles Patriot, además de misiles para los Patriot PAC-2 y PAC-3. También incluye los sistemas Iris-T. Cabe destacar que, además de esto, también se están entregando los Gepard. Estos nuevamente son sistemas de defensa antiaérea de corto alcance. Es especialmente notable que la parte alemana está construyendo un sistema de defensa aérea escalonado. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania, apoyando al pueblo ucraniano para que pueda defender su libertad hoy y disuadir la agresión en el futuro. Además de los sistemas de defensa antiaérea, Alemania entregó a la parte ucraniana vehículos blindados. Estos son los tanques Leopard 2, Leopard 2 A6. Son algunos de los tipos de vehículos blindados más modernos en su clase. Además de esto, se entregan vehículos de combate de infantería. Además de la cooperación alemana, las uniones financian la entrega a la parte ucraniana según los acuerdos. Se trata de la artillería autopropulsada Sau-Sudzanu. También cabe mencionar, por supuesto, al consorcio alemán Rheinmetall. Es el mayor fabricante de sistemas de artillería del mundo. Precisamente Alemania asumió el papel principal en el suministro de sistemas de artillería de calibre 155 milímetros. En septiembre, Berlín lanzó una nueva iniciativa para la adquisición de drones de largo alcance junto con la industria de defensa de Ucrania por 300 millones de euros.
Precisamente Alemania propuso una fórmula innovadora para apoyar a la industria de defensa ucraniana y financiar programas de armamento de largo alcance. En primer lugar, se trata del desarrollo de la balística ucraniana y la producción de drones de ataque. La suma asignada es de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Este dinero es respectivamente para la ampliación de la producción de drones de ataque y para el programa balístico ucraniano, más relacionado con el proyecto Flamedga. Además, Alemania ha pasado a la siguiente etapa de la prestación de ayuda militar a Ucrania, que prevé la adquisición por parte de Berlín de armas para Kiev a fabricantes ucranianos, así como la producción conjunta. Alemania entiende perfectamente que en los planes de la Federación Rusa puede estar la expansión del teatro de operaciones militares, incluso en el continente europeo. Y el primero que tendría que enfrentarse a la amenaza de una invasión rusa sería directamente Alemania. Se trata de la región de Kaliningrado. Es la antigua Prusia, que actualmente forma parte de la Federación Rusa. Desde el inicio de la guerra, el gobierno de Alemania ha proporcionado ayuda a Ucrania por un monto superior a 50.000 millones. Si en 2022 Alemania gastó 1.600 millones de euros en ayuda a Ucrania, ya en 2023 esta suma ascendió a cerca de 5.000 millones de euros y, en consecuencia, en 2024 esta cifra ya era de aproximadamente 7.500 millones de euros. Para el año 2025 está prevista una suma de ayuda técnica a Ucrania de alrededor de 9.000 millones de euros. Además, una partida separada está destinada a financiar la producción del programa balístico ucraniano y de drones ucranianos de largo alcance para atacar objetivos. Alemania desempeña un papel clave en la defensa colectiva de la OTAN, lidera las fuerzas terrestres avanzadas de la alianza, realiza patrullas aéreas sobre el mar Báltico y también garantiza la seguridad marítima protegiendo infraestructuras críticas y rutas estratégicas de transporte. Urgente, Putin lo hizo. Se emitió un mensaje urgente. El dictador arremetió contra Occidente. Tremendo. La sala quedó impactada por esto. Ultimátums que nunca antes se habían escuchado, finalmente un giro inesperado. La Federación Rusa se dirige al fin de la guerra contra Ucrania. Los misiles Tomahawk cumplieron su cometido. Este es el lamento del presidente ruso. Hay que escucharlo, no se lo pierdan. Putin volvió a armarse de valor y salió de su búnker a la luz pública. Esta vez el dictador ruso apareció en Sochi en una reunión del club de debate Valdai. Allí, Vladimir Vladimirovich estuvo casi 4 horas. Se explayó ante los periodistas del Kremlin, elogiándose a sí mismo y la situación interna de Rusia. Repito, esto es un disparate. Esta es su letanía una y otra vez. El habitante del búnker comenzó como de costumbre con su querida mentira, esa que según el dictador tanto falta en el mundo civilizado actual. La paz, sin duda, se logrará conmigo. Parece aburrido cuando habla de forma monótona. Al mismo tiempo, Putin se justifica de inmediato. Supuestamente, él personalmente no inicia ningún disturbio en Europa. Ellos no pueden creer lo que dicen, que Rusia planea atacar a la OTAN, porque es imposible creer en eso, pero convencen a su propia gente. Entonces, ¿qué clase de personas son? ¿O son muy incompetentes si creen en eso, porque es imposible creer en semejante tontería? Sin embargo, también es difícil creer en los disparates que dice el propio Putin. Después de todo, no pasa ni una hora desde la reunión cuando el del búnker aseguraba a los europeos que no temieran al Kremlin. Y ahora el dictador ruso ya admite abiertamente que lanza sus drones en países de la UE, bloquea el funcionamiento de los aeropuertos locales y rastrea el área alrededor de las bases militares de la OTAN en Europa. ¿Por qué razón te haces pasar por un completo tonto? Ya no, Now. Lo haré. No volveré a ir ni a Francia, ni a Dinamarca, ni a Copenhague. ¿A dónde más vuelas? Al mismo tiempo, al instante, el astuto dictador, con una sonrisa en el rostro, intenta asegurar a los presentes sobre sus supuestas intenciones extremadamente pacíficas. Nosotros nunca hemos iniciado un enfrentamiento militar por nuestra cuenta. Eso no tiene sentido, no es necesario y simplemente es absurdo. Eso desvía la atención de los problemas y desafíos reales.
Y la sociedad, de todos modos, tarde o temprano, les pedirá cuentas a sus líderes por el hecho de que sus esperanzas, expectativas y necesidades son ignoradas por estas élites de sus países. Parece que las cosas van realmente mal para el del búnker si por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania ha empezado a hablar de la responsabilidad ante el pueblo. Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones de que Putin haya recapacitado o siquiera reflexionado al respecto. No, simplemente la situación en el frente obliga al del búnker a ser más cauteloso en sus declaraciones. Tenemos una expresión muy conocida en nuestro pueblo: contra una palanca no hay absolutamente ninguna defensa posible. Y esa palanca para el ejército ruso ha sido la perspectiva de que Ucrania reciba misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk. En combinación con el permiso de usarlos contra objetivos rusos, esto puede empeorar seriamente la situación para los ocupantes. Algo que incluso el propio Putin se ha visto obligado a reconocer, ya que no se le ocurrió nada mejor que simplemente resignarse a la entrega a las Fuerzas Armadas de Ucrania de otro tipo de armamento potente. En cuanto a los Tomahawk, son armas muy poderosas. Es cierto que no es del todo moderno, pero es bastante potente y representa una amenaza considerable. Pero eso no es todo. Como él mismo admite, a Putin le resulta cada día más difícil luchar en Ucrania, mientras el ejército ruso utiliza burros en el frente para transportar suministros y envía a contratistas no preparados y mal equipados a asaltos interminables de carne de cañón. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado establecer un suministro ininterrumpido de armamento occidental avanzado. Las armas se suministran en cantidad suficiente. Se suministra tanto como se necesita. Como resultado, la situación en el frente para Putin es tan desesperanzadora que dentro de poco, el propio habitante del búnker buscará reunirse con Zelensky e iniciará negociaciones para un cese al fuego lo más rápido posible. Putin prácticamente lo dijo con todas las letras. Y por muy obstinados que sean los simuladores, si se les trata con respeto, incluso el pastel más duro y terco, aún así, tendrá como objetivo llegar a un acuerdo. Y eso significa que, al final, se puede encontrar una opción de solución mutuamente aceptable. Y Volodymyr Volodymyrovich no se olvidó de halagar a su nuevo mejor amigo, Donald Trump. Putin ha escrito repetidamente elogios hacia este último. El principal se refiere a la guerra en Ucrania y el presidente Trump dijo que si él hubiera estado en el poder, se podría haber evitado. Estoy de acuerdo con esto. De verdad, esto se podría haber evitado. Si el trabajo con la administración se hubiera organizado de otra manera. Así es la administración de Biden. Pero el equipo del presidente estadounidense no recibió elogios de Putin, al contrario. Desde el escenario, el dictador ruso empezó a amenazar a la administración de la Casa Blanca. Vayan y simplemente resuelvan este gran tigre de papel, por favor. Sin embargo, el envejecido dictador ruso ya hace tiempo que no se parece a un tigre. Ni siquiera es capaz de mantenerse de pie ante los periodistas durante las 3 horas completas. La mayor parte del tiempo se vio obligado a permanecer sentado, encorvado en su silla, lo cual no pasó desapercibido. Tampoco se puede ocultar al público el hecho de que las amenazas del dictador ruso se vuelven cada vez más absurdas. Si hace unos años el presidente Terev, junto con sus propagandistas, prometía convertir Occidente en cenizas radiactivas, ahora todo lo que puede hacer el Kremlin es molestar con sus drones en el cielo sobre Europa y reflexionar sobre la reconciliación. Urgente, potentes ataques contra objetivos militares en Crimea, el cielo sobre la península está en llamas. Las fuerzas ucranianas están despejando el camino hacia la liberación. Lo que parecía imposible empieza a convertirse en realidad. Los sistemas de defensa antiaérea rusos no soportan la carga, las detonaciones se escuchan a decenas de kilómetros. Moscú guarda silencio, pero dentro del Kremlin hay pánico. Nuestros aliados han dado la señal. Ucrania está entrando en una nueva fase. Y esto no es solo un ataque, es un momento de la verdad. ¿Acaso ya ha comenzado? De esto hablaremos en un instante. Ucrania puede atacar Crimea. Esta contundente declaración la hizo el analista de Sky News, Michael Clark. No se refiere a los ataques habituales que las fuerzas de defensa realizan casi a diario, sino a uno a gran escala. Según Clark,
Ucrania podría llevar a cabo un ataque aéreo o un desembarco naval contra posiciones rusas en Crimea. Y según él, esto ocurrirá antes del invierno. A los ucranianos les gusta dar sorpresas. Saben que esto afecta no solo a los rusos en el frente, sino también a la percepción de Occidente sobre cómo van las cosas en Ucrania. El analista de Sky News también considera que, gracias a la capacidad de Ucrania para realizar ataques de largo alcance, no se puede descartar un ataque al puente de Kerch. Puedes crear una brecha en la cortina de defensa antiaérea y luego querrás poner algo en ella para conseguir algo aún más valioso. Ucrania atacó el puente de Kerch 3 veces. En 2022, para dañar el paso, se utilizó un camión con varias decenas de toneladas de explosivos en equivalente de TNT. En 2023, el puente fue atacado por drones navales de combate y en 2025 el SBU voló el puente de Kerch bajo el agua. Se colocaron explosivos cerca de los pilares clave. Aunque la suposición del analista sobre un cuarto ataque parece alentadora, a los funcionarios no les entusiasma esta idea. Francamente, no es necesario escribir sobre esto hoy. Estas son guerras un poco diferentes. Y en general, anunciar las intenciones prácticamente durante 4 años no es necesario. Rusia, de hecho, está invirtiendo muchos recursos en contrarrestar a Ucrania. Lo vemos en todo lo que hacen. Y no voy a comentar sobre las operaciones ofensivas, eso no es del todo correcto. Los expertos y militares también están en contra de declaraciones tan precipitadas. En Crimea realmente están trabajando. La desmilitarización avanza a toda marcha, pero eso es todo lo que hay que saber. En primer lugar, digamos así, es una opinión privada de una persona particular que no tiene ninguna relación con el estado real de las cosas. Lo único que se puede destacar de esa publicación es que subraya que Crimea, la península ucraniana temporalmente ocupada, no solo no ha desaparecido de la agenda de las fuerzas de defensa de nuestro país, sino que ahora se encuentra, ni siquiera diría en desarrollo activo, sino que está atravesando una etapa muy activa de desmilitarización de la Crimea temporalmente ocupada. Todos esos llamados análisis y pronósticos no tienen, y lo subrayo una vez más, nada que ver ni remotamente con la realidad de lo que está ocurriendo. La realidad por ahora es que las estructuras de las fuerzas de defensa, en particular la Dirección Principal de Inteligencia, como saben, el Servicio de Seguridad, la Defensa Naval, las Fuerzas Armadas de Ucrania, todas estas estructuras relevantes están llevando a cabo el trabajo correspondiente. Este trabajo consiste en una labor constante y precisa para destruir los sistemas rusos de radar, instalaciones de defensa antiaérea, aeronaves, etc. Todo esto los ucranianos pueden verlo casi a diario, y esta destrucción metódica de armamento ruso no se realiza por casualidad, lo confirma el portavoz de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmytro Pletenchuk. Precisamente de esto es de donde todo comienza. Si quieres influir en el enemigo en su territorio o en tu propio territorio que el adversario ha ocupado, primero debes eliminar todos los obstáculos. Esto te dará la oportunidad de obtener ventaja en el aire, ya que esto a su vez significa también una ventaja en tierra. Para obtenerla hay que eliminar los medios de contramedida del enemigo, es decir, destruir la defensa antiaérea. Por eso, este es el objetivo prioritario con el que comienza cualquier otra acción. Pero ¿cuál será la siguiente acción exactamente? Eso no es necesario saberlo. Las suposiciones tampoco traerán nada bueno, especialmente de los analistas occidentales. No es necesario interferir en el trabajo de las fuerzas de defensa, y estas son las reglas que los ucranianos han aprendido bien a lo largo de casi 4 años de guerra a gran escala. Choque. El ejército de Putin se está desgarrando y no hay forma de detenerlo. Las fuerzas ucranianas están destruyendo al enemigo con la precisión de un cirujano y un liut. Allí estaba un batallón ruso, ahora solo queda negrura, humo y silencio. Los comandantes huyen, los soldados se rinden y el orgullo ruso se convierte en chatarra y cenizas. En el Kremlin se encogen de hombros y preparan un nuevo grupo de voluntarios para asaltos infernales en el frente. ¿Qué destino les espera en tierra ucraniana? No se lo pierdan a continuación. Nadie te ayudará allí. Te dejarán solo en el campo. Nos enviaron, resultó ser, a la cárcel. Decían que era para consolidar posiciones. No, ya no tengo piernas. Solo del 19 de septiembre al 3 de octubre, el ejército ruso perdió más de 1,000 personas en la guerra en Ucrania. No hay evacuación.
No sé, esto se arrastra. Unos 20 kilómetros más o menos. Me da vueltas la cabeza. Las pérdidas de Rusia son terribles. La economía está al borde del colapso, pero Putin está dispuesto a hacer aún más sacrificios. Ahora incluso exigen de manera estricta que las empresas ayuden a reclutar gente para el frente. Simplemente no se rinden porque en realidad no tienen que hacerlo. Sabe que la persona inevitablemente morirá y la ciudad una vez más volverá a ser tomada por completo. Periodistas independientes, utilizando fuentes abiertas, han identificado los nombres de 134.125 militares rusos que murieron durante la invasión a gran escala de Ucrania. Estos datos permiten rastrear una especie de pulso de la guerra. Cuando el Kremlin no escatimaba a su gente y lanzaba asaltos sangrientos para capturar una nueva aldea en Ucrania, nuestro mando toma decisiones inadecuadas, nos envía directamente a una muerte segura. Allí simplemente hay una cantidad enorme de todo tipo de drones peligrosos. IPLB y Baba Yaga disparan con todas las armas y morteros, la artillería. Y no hay ninguna cobertura. Nos mandan simplemente a campo abierto y ahora los chicos están cavando su propia tumba. Durante el primer año y medio, la gráfica de pérdidas parecía una montaña rusa. En ese entonces, las tropas rusas asaltaban Bakhmut y Avdiivka. Ahora todos nos convertimos en padres de los caídos. El ángel de la muerte está cerca. El enemigo ya ha borrado su sonrisa. El Ministerio de Defensa ruso, encabezado entonces aún por Shoigu, enterraba entre 100 y 150 personas al día. A veces había descensos a 50 o 60 muertos por día. Así, hablando en bruto, los mandan al matadero. No había ninguna claridad, nada en absoluto. Y reponen, porque la gente aquí se acaba. Solo queda la última fuerza. Desde octubre de 2023, la curva se ha mantenido consistentemente alta. Solo baja de 120 en casos aislados. Y las últimas caídas en los gráficos no se explican en absoluto por el rescate de las tropas rusas, sino por el tiempo necesario para verificar y analizar nuevas necrológicas. Nuestros muchachos pasaron por el infierno en cautiverio, numerosas torturas y humillaciones. La mayoría tiene heridas de metralla y contusiones. Fracturas que sanaron sin intervención médica. Uno de ellos no tiene una pierna. Todos necesitan atención médica, pasar la comisión médica militar y al final un descanso. Pero a ellos, estando enfermos, los envían al frente. Por la geografía de los ciudadanos muertos en la guerra, Bashkortostán y Tartaristán lideran. Aquí los voluntarios locales ayudan a identificar a los fallecidos. Tenemos lugares tranquilos. En 15 años de guerra en Afganistán hubo 3 o 4 muertos. Y ahora, por favor, miren con atención, todo el lugar está completamente cubierto de muchísimas banderas de diferentes colores y tamaños. Una categoría especial son los voluntarios. Quienes firmaron el contrato en 2022 ahora constituyen casi un tercio de todos los fallecidos identificados. Son el 29%. Lo insertas, esa es una parte. Esta es la fábrica por 2 exactamente. Han hecho un nuevo entierro. El Kremlin elimina a quienes fueron voluntariamente a la guerra. Se dejaron llevar por la propaganda. Los prisioneros constituyen la segunda categoría más numerosa de bajas. Eso es el 14%. A algunos de los fallecidos formalmente los registran como voluntarios y no como convictos. Hoy en día son aquellos que están en lugares de privación de libertad y aman a su familia. Tienen una buena oportunidad de demostrarlo firmando un contrato con la Defensa Nacional. Los movilizados ocupan el 11% de la lista. Esta cifra está subestimada, porque en las necrológicas a menudo se oculta el estatus. Queremos. ¿Estás listo para rematar ahí? Rematar a un par de 500, rematarlos ahí mismo. Según la ley del tiempo de guerra, esto no es una orden. Una de las categorías importantes de bajas son los oficiales rusos, que conscientemente fueron a matar ucranianos por las medallas en su pecho.
Los periodistas han contabilizado 5.847 muertos. Y esto ya con apellidos exactos, entre ellos unos 150 coroneles y hasta 12 generales. Vivíamos, existíamos, todos nosotros, nos alegrábamos, nos entristecíamos. Y de repente, ¡pum!, y los chicos se fueron a morir. Para el ejército ruso, esto es un golpe doloroso, porque todo su sistema se sostiene precisamente en los oficiales. Ellos coordinan la interacción entre las distintas unidades y, en consecuencia, dan las órdenes criminales de ataques contra Ucrania. ¿Y cuáles son las cifras reales? ¿Se lo ha preguntado a nuestro Putin? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿No puedes escuchar el sonido? ¿No puedes escuchar el sonido? ¿No escuchas el sonido? Lo que se ve desde las ventanas abiertas cubre solo entre el 45 y el 65% de las pérdidas reales. Es decir, la lista de 134.000 es solo la punta del iceberg que Putin está intentando ocultar. Actualmente, Ucrania calcula que las pérdidas de Rusia superan el 1.100.000. En esta lista figuran tanto los heridos como los desaparecidos. Incluso las llamadas LNR y DNR ocupadas dejaron de publicar datos sobre sus pérdidas desde diciembre de 2022. De hecho, según afirman la BBC y Mediazona, podría tratarse de más de 300.000 militares rusos muertos. Esto sin contar los cuerpos que aún permanecen en el campo de batalla. La cifra es realmente grande. Las banderas están colgadas. En fin, hay muchos muertos, chicos, va a ser una barbaridad. Me dicen que cuando sepamos toda la verdad sobre su número, todo el país se va a estremecer. El ejército ruso, que ya ha perdido a cientos de miles de personas, sigue luchando. Los llamados voluntarios y los presos cubren la falta de personal. Los oficiales mueren más rápido de lo que alcanzan a formarse. Y la estadística de muertes se convierte en el principal indicador de los logros del segundo ejército más grande del mundo. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvieron los presentadores de Good Caló y aún más noticias impactantes en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos.